Ok, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, en primer lugar vamos a dar la bienvenida a todos los observadores, vamos a agradecerle y a darle la bienvenida al ponente, por supuesto, también. Y hoy vamos a hablar de un tema extremadamente importante, un tema extremadamente relevante y un tema que a nuestro criterio muy relevante en el contexto actual de muchos países latinoamericanos y de muchos países otros alrededor del mundo también. Hoy vamos a hablar acerca de la seguridad jurídica, de la inversión nacional, de la inversión extranjera, puesto que creemos que es un tema que no solamente va a definir el éxito de la economía, sino que también puede ser un tema extremadamente determinante en lo que conlleva el futuro de nuestras sociedades. Nosotros hemos llegado a entender que la inversión no fluye hacia el vacío, ni responde únicamente hacia incentivos laborales o hacia incentivos fiscales, sino entendemos que la inversión va donde encuentra estabilidad, predictibilidad y reglas claras del juego. Nosotros creemos también que ningún capital, por audaz que sea, se arriesga en un terreno donde la norma hoy puede ser derogada y donde los contratos son vulnerables a intereses políticos y donde la justicia depende más de la voluntad de quienes lo administran que de la solidez de sus instituciones. La seguridad jurídica no es un ideal abstracto para nosotros, sino que es la garantía de que los derechos van a ser respetados, de que las normas van a ser aplicadas con coherencia y de que el inversionista, sea nacional o extranjero, va a poder operar sin temor a la arbitrariedad. No es un favor que los estados otorgan a quienes traen capital, sino que es un compromiso ineludible para el desarrollo. Y nosotros decimos que ahí donde hay certeza jurídica hay confianza y donde hay confianza hay inversión, crecimiento y mejores oportunidades para la población. Entonces vamos a empezar este ciclo de conversatorios denominado Seguridad Jurídica y Inversión con un ponente de lujo, máster en Derecho por Yale, abogado por la Universidad Pontificia Católica del Perú. Ha participado en más de 150 casos como abogado, en 300 casos como árbitro en las reglas CCI, CEADI, PCA y otros organismos de ejercicio. Ha sido miembro de la Corte Internacional de Arbitraje y actualmente es el único de Latinoamérica en la London Court of Arbitration. Hoy nos va a brindar su visión sobre la seguridad jurídica, sobre la inversión extranjera y el arbitraje, el doctor Alfredo Goulart, a quien nuevamente damos la bienvenida. Muchas gracias, doctor, por estar acá. No, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes hablando de un tema tan, pero tan importante, especialmente en nuestros países. Exactamente, doctor. Entonces, vamos a dividir este pequeño conversatorio en tres pilares. Vamos a hablar desde un punto de vista genérico de la seguridad jurídica y el crecimiento económico. El segundo punto va a ser el arbitraje y su importancia para la seguridad jurídica. Y bueno, después vamos a estar hablando acerca de los incentivos a la inversión y a las reglas del juego claras a las que hacíamos alusión hace momentos atrás. Si le parece, entonces vamos a empezar con el primer punto. Bien, claro que sí. Claro que sí, doctor. Entonces, bueno, como bien estamos diciendo, la seguridad jurídica es pilar de cualquier economía que quiera decirse estable y es pilar de cualquier economía que quiera crecer de manera sostenible y de manera desarrollada. ¿No es así? Entendemos que en muchas jurisdicciones, especialmente en la latinoamericana, y vamos a hacer énfasis en la jurisdicción latinoamericana, la aplicación o la realidad de la seguridad jurídica es demasiado frágil, debido a que hay cambios normativos constantes y que hay una falta de predictibilidad en cuanto a la aplicación de la ley. Entonces, doctor, desde su punto de vista del derecho económico, quisiera que por favor nos cuente un poquito cuáles cree usted que son los principios indispensables que un país o que un ordenamiento jurídico debe garantizar para que pueda haber seguridad jurídica, que ésta sea efectiva y que sea confiable para los inversionistas y para los ciudadanos también. Bueno, yo creo que hay un concepto que es central para entender qué es la seguridad jurídica. Es el concepto de rule of law, que curiosamente no tiene una traducción clara al español. Y yo cuando un concepto se nos pierde en el idioma, en el sentido de las palabras, es que ese concepto no lo tenemos bien internalizado. Y es posible, y eso explique por qué en Latinoamérica no entendemos bien qué es el rule of law. Decimos que es el Estado de Derecho, pero no es el Estado de Derecho, es algo bastante más complejo. El rule of law es la percepción que tienen los ciudadanos, las empresas, las entidades, que el derecho les va a ser aplicado de manera justa e igualitaria, es decir, que hay igualdad ante la ley y que el derecho se va a aplicar de una manera aceptablemente justa.
Esto tiene varios componentes muy, muy importantes. El primero es la estabilidad de las reglas. Ese es un concepto central, el que las reglas permanezcan en el tiempo y no estén siendo cambiadas todo el tiempo al capricho del gobernante. El segundo de estos conceptos es que haya un sistema judicial que permita una aplicación equitativa a todos los ciudadanos y a todas las empresas de este conjunto de reglas. Porque si estas reglas por más buenas que sean, no se aplican correctamente, no llegamos a ningún sitio. Y lo tercero es que haya un paquete de derechos básicos, usualmente se les llama el Bill of Rights, ¿no? Que están en la Constitución norteamericana como los derechos fundamentales, y que se sabe no pueden ser dispuestos por nadie, ni siquiera por el sistema democrático. Es decir, el Congreso no los puede derogar. El derecho a la propiedad, a la vida, a la integridad física, etcétera, y que son fundamentales no solo para las personas de carne y hueso, sino también para las empresas que tienen que invertir, ¿no? Y que necesitan que estas seguridades existan. Entonces, este concepto de rule of law es esencial. ¿Qué pasa si el rule of law no existe, si no tiene estos elementos básicos? Lo que ocurre es que los gobiernos procrastinan, es que ofrecen una cosa y si eso no se puede mantener en el tiempo, simplemente se traiciona, dicen que otro gobierno se encargue, incumplen y luego no tenemos la seguridad de invertir. No hay nada más miedoso que $1.000.000, ¿no? Y claro, cuando uno quiere invertir, quiere tener algunas seguridades, ¿no? Por supuesto, y un problema, nuevamente haciendo énfasis en las jurisdicciones latinoamericanas, es que no ha habido una consecuencia, ¿no? Es decir, hoy tenemos, por ejemplo, un paquete de normas que puede ser favorable para la empresa, pero el día de mañana ese puede dejar de existir completamente, y no solamente puede ser completamente diferente, sino que puede ser contrario a la inversión. No solamente no la atrae, sino que también puede ahuyentarla, y ese ha sido un problema clave, yo creo, en la inseguridad jurídica de nuestra región. Y eso, bueno, nos va a dar cavidad al siguiente tema del que nos gustaría hablar, de un dilema entre la estabilidad y la adaptabilidad. ¿No es así? Habíamos dicho que es necesario que haya una consecuencia lógica entre las normas y entre su cumplimiento, pero también entendemos que tanto el derecho como la economía son extremadamente dinámicos. ¿No es así? Y tanto el derecho como la economía se adaptan a las necesidades del mercado. Habiendo dicho eso, hay algunas legislaciones que priorizan la rigidez para dar previsibilidad, no solamente a los ciudadanos, sino que especialmente a los inversores, mientras que hay otras legislaciones que optan por ser un poquito más flexibles, para responder no solamente a crisis, sino a los cambios de este mercado que es tan dinámico. Entonces, doctor, desde su punto de vista, ¿cómo es que nosotros podríamos diseñar un marco legal que pueda lograr un equilibrio entre ambas posturas? Es decir, que la norma sea flexible y dinámica, pero que no le genere incertidumbre al inversionista. Bueno, yo daría un paso más atrás. Los sistemas legales son estables cuando los sistemas políticos son estables. Perfecto. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque finalmente hablamos de normas, de leyes, de decretos y de decisiones administrativas o judiciales que son las que finalmente configuran el sistema jurídico. Pero si el sistema político no es estable, las normas cambian, es lo que vemos en nuestros países, ¿no? En nuestros países cambia de gobierno, cambia todo, ¿no? Hay que cambiar todo, hay que reformar todo. Y ahí no es solo que, digamos, este equilibrio entre la estabilidad y la adaptabilidad, yo creo que es un equilibrio mal entendido si no se entiende bien qué significa, y es que el cambio tiene que ser predecible. Claro. Es decir, uno tiene que cambiar de manera predecible. No es que se puede patear todo al día siguiente y desaparecer todo lo que se hizo el día anterior. El sistema tiene que tener capacidad de adaptarse y usualmente eso depende del sistema político. Y yo les quiero comparar lo que pasa en Latinoamérica o en la mayoría de países latinoamericanos con lo que pasa, por ejemplo, en sociedades más avanzadas desde el punto de vista político y también económico, ¿no? Si ustedes ven los países desarrollados, usualmente tienen sistemas bi o tripartidistas, 2 o 3 partidos, que perduran en el tiempo, por décadas, establemente, y se alternan de manera ordenada en el poder, ¿no? Esos son, por ejemplo, los demócratas y los republicanos, aunque ahora con Trump y con Biden las cosas no son tan claras como lo eran hace un tiempo, pero uno va a Alemania, hay 3 partidos, va a España, hay 2 partidos, va a Francia, hay 2 partidos principales, o sea, y se alternan en el poder. Y no son tan distintos. Uno es más de derecha, uno es más de izquierda, pero ninguno es ni extrema derecha ni extrema izquierda. Por eso digo que en Estados Unidos estamos en una situación un poco complicada, pero eso hace que los cambios no sean radicales. Hay cambios, a veces se inclinan por políticas más sociales, a veces se inclinan por políticas más pro mercado, a veces son más conservadores, a veces son más liberales, todo depende.
Lo que no se espera es que de una elección a otra todo cambie. Y a partir de ahí, el sistema político, al ser estable, hace que los sistemas jurídicos sean estables. Lo segundo que se tiene que hacer es vacunar el sistema jurídico contra los cambios intempestivos. Por ejemplo, lo que ha ocurrido en Perú, que ha sostenido muchos cambios políticos de una manera más o menos razonable, los mecanismos de estabilidad jurídica, los contratos de estabilidad jurídica o contratos ley, ¿no? Los sistemas que protegen la inversión, las constituciones que establecen mecanismos de protección a las inversiones, que básicamente son mecanismos que protegen dos cosas, los contratos y la propiedad. Y esos sistemas, cuando garantizan que la propiedad y los contratos están adecuadamente protegidos, para los inversionistas resultan sistemas confiables. Claro que sí. Y es exactamente lo que dice. Es un cambio político, no tiene, como, es una consecuencia lógica que siguen estos partidos políticos, ¿no es así? No se espera una revolución o una reestructuración de todo el sistema político y del sistema judicial. Claro, un ejemplo interesante en Latinoamérica es Chile. Chile es un sistema bipartidista que se ha visto de alguna manera afectado en los últimos tiempos por este movimiento cubo estudiantil y sin embargo se dan cuenta que ha aguantado. Ha Exactamente. aguantado el cambio. ¿Por qué? Porque políticamente la gente le teme a los extremos. El ciudadano medio tiende a irse al centro. Y los países que mantienen una política central suelen tener sistemas jurídicos más estables y sistemas económicos más prósperos. Perfecto. Entonces, en conclusión, para poder dar una previsibilidad judicial es importantísimo poder otorgar una previsibilidad política, entonces, también a la población, y eso parte del ciudadano, eso parte de la cultura política y de la cultura judicial que se va expresando. Sí. Excelente, doctor. Sí, y bueno, es en base también a esta cambios políticos trascendentales que se han vivido en los últimos tiempos, que por ejemplo, y ahora sí entrando a materia arbitral, que hay una serie de países, por ejemplo Bolivia, por ejemplo Ecuador, que han denunciado no solamente los tratados bilaterales de inversión, que eran instrumentos de seguridad jurídica internacionales, sino que también han denunciado foros de resolución de disputas internacionales, llámese el CIADE. ¿No es así? Muchos de estos, especialmente Bolivia, han argumentado que era potestad, deber y obligación del Estado ventilar y resolver sus disputas, ya sea con inversores nacionales o especialmente internacionales, bajo su propio sistema judicial o bajo su propia soberanía. ¿No es así? Entonces, siendo bajo la excusa de que tenemos que recuperar nuestra soberanía, hemos denunciado el CIADE. Entonces, bajo su experiencia, doctor, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista jurídico, ¿cuáles cree usted que han sido las consecuencias reales en términos de inversión, en términos de seguridad jurídica, que países como estos que acabo de mencionar hayan denunciado? No solamente los tratados bilaterales de inversión, sino que también estos foros tan importantes a nivel internacional. Voy a comenzar con la crítica y voy a terminar con el vacío que la crítica tiene. La crítica es, ¿cómo es posible que un país soberano se someta a una jurisdicción o frente a un inversionista, donde los árbitros son tres señores privados que trabajan en una universidad, uno, en un estudio de abogados otro, y el otro se dedica al ejercicio independiente de la profesión? Entonces dicen, ¿cómo puede ser que un país someta su soberanía a estas tres personas? Y la respuesta es más o menos obvia. Imagínense que hay un diferendo limítrofe, como lo hay entre Chile y Bolivia, ¿no? E imagínense que uno plantea en la mesa de negociaciones que sean los jueces chilenos los que decidan cómo se resuelve el diferendo, o los jueces bolivianos cómo se resuelve el diferendo. ¿Alguno de los países aceptaría? No, no aceptaría. ¿Por qué? Porque el sesgo que se puede marcar sería muy complicado, muy complicado. Claramente es muy probable que las cortes chilenas favorezcan a los chilenos y las cortes en un tema limítrofe, un tema de soberanía, justamente, que es más soberano que el territorio y las fronteras. Entonces, claramente, lo que terminan haciendo es sometiéndose a un tercero internacional imparcial. En el tema de la inversión pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué un inversionista va a confiar en las cortes locales que en nuestros países suelen estar politizadas, no ser totalmente independientes y tienen sesgos? Y justamente porque no tenemos rule of law. Justamente porque no tenemos rule of law. Entonces, lo que termina ocurriendo es que estos países no invierten porque no hay esa seguridad de cómo se resuelve un conflicto entre el inversionista y el Estado. El mecanismo arbitral es un mecanismo flexible, protegido además por tratados internacionales suscritos voluntariamente por el Estado, ¿no? Para precisamente proteger la inversión. Por supuesto que cada vez que alguien pierde un caso, va a querer decir que ese resultado es injusto. Eso va a pasar. El Estado va a perder casos, sobre todo si vulnera los derechos de los inversionistas. Pero de ahí no se deriva que el sistema esté mal. Si uno ve los números, en general los inversionistas ganan
relativamente menos veces que el Estado, tanto en cantidad de montos como en cantidad de resultados finales de la demanda. Sin embargo, hay toda una idea de que los inversionistas siempre pierden. O sea, pueden haber fallos como hay en todos lados. Se puede equivocar un juez, se puede equivocar un árbitro, pero en general yo creo que el sistema ha generado un mecanismo equilibrado, ¿no? Y que es mejor que someterse, porque imagínense ahora, imagínense un inversionista alemán que le plantea al Estado boliviano que se someta a las Cortes de Alemania. Por supuesto que no va a aceptar. Por supuesto que no va a aceptar. Por supuesto. Ha hablado de algo extremadamente interesante. Cuando uno habla de seguridad jurídica, particular con las disputas entre estados o entre inversionistas estados, uno siempre habla que el temor de someterse a las cortes locales justamente porque están fuertemente influenciadas por la política, pero ha tocado algo extremadamente interesante que es el sesgo, ¿no? Y es el sesgo que puede tener una autoridad nacional al momento de fallar en contra de su propio país, ¿no? Y eso da tema, bueno, es otro tema, la psicología del derecho también que usted conoce y usted desarrolla muy bien, pero la seguridad jurídica aglomera un conjunto de cosas, ¿no? No solamente es la independencia, sino también es la capacidad cognitiva de discernir entre lo que realmente es correcto y eso se ve influenciada por todos estos sesgos realmente importantes al momento de someter las disputas. Bueno, doctor, entonces también cuando nosotros hablamos de arbitraje, hablamos de inversión y hablamos de protección a la inversión extranjera, hablamos de conceptos que están en constante tensión. ¿No es así? Por ejemplo, el Estado es bien reconocido que tiene el derecho a regular su propia actividad y a regular la actividad de las personas a las que son sujetos de su jurisdicción. ¿No es así? Pero también cuando nosotros hablamos de inversión, hablamos de esa protección a la inversión. El Estado en nuestros países tiende a sobreregular ciertas actividades, ¿no? Ya sea con impuestos, ya sea con sobreregulaciones, ya sea con leyes laborales excesivas y con un conglomerado de regulaciones que a nuestro criterio también puede derivar en lo que es una expropiación indirecta. Entonces, nos gustaría saber también a su criterio cómo es que se puede definir una línea clara que separe esta potestad regulatoria que evidentemente el Estado tiene y que esta potestad regulatoria no se vuelva en una expropiación indirecta. Bueno, ahí yo siempre respondo que para preguntas complejas hay que ir a lo básico, ¿no? Y lo básico es algo que mencionamos hace un momento, ¿no? Los sistemas jurídicos tienen que garantizar las titularidades, la vida, la propiedad de las personas, tienen que garantizar las interacciones entre las personas, los contratos, y tienen que garantizar que las personas no causen un daño a otro. Esas son básicamente las reglas. Son tres reglas básicas. Si uno quiere entender cómo funcionan los sistemas legales en general, tiene que vivir esas tres reglas básicas, ¿no? Y lo que ocurre muchas veces es que el Estado utiliza la potestad regulatoria en contra de estos principios básicos. Por supuesto que es difícil establecer una línea clara porque el mundo es muy complejo. El mundo es muy complejo y pasan muchas cosas. Pero lo que sí es claro es que el costo de regular para el Estado, ¿no?, es un costo bajo porque tomó una decisión, aunque finalmente me hizo un costo alto. Una cosa que se hizo en Perú y que creo que podría ser interesante, tiene que ver con que, por ejemplo, las leyes tienen que tener un análisis costo-beneficio previo. Es decir, para dar una regulación tengo que establecer qué beneficios genera y qué costos genera. Para establecer bien el balance, hay que objetivar la discusión. Es bien fácil decir, esto es terrible, las empresas están haciendo tal cosa con el rotulado, vamos a regular. ¿Y cuál es la barrera? ¿Cuál es el límite a excederse en ese? O vamos a tomar a las petroleras, o ¿cuál es el límite? Tiene que establecerse un fundamento claro y un análisis costo-beneficio de que eso se va a hacer. Que el análisis costo-beneficio no es otra cosa que lo que en derecho constitucional se llama el principio de proporcionalidad. Es decir, que las acciones tienen que tener una proporción, que los fines tienen que estar, que los medios tienen que estar justificados por los fines que se persiguen, ¿no? Y entonces no es que el fin justifica los medios, es que se requiere establecer claramente si estos medios son razonables para alcanzar tal fin o no. Exacto, se hace un examen de proporcionalidad y bueno, uno ve realmente qué tan beneficiosa puede ser esta medida. El problema, por ejemplo, en Bolivia es que no se hace eso para nada, ¿no? Hay leyes que son... En Perú está en la ley, pero tampoco se hace. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, cuando una ley en el Congreso tiene que pasar por un análisis costo-beneficio, el costo-beneficio es, esta ley es muy buena para la sociedad y no roba gasto para el Estado. Es mentira, o sea, primero que sí roba gasto. Segundo, ¿quién les dice que solo hay que ver el costo al Estado? Hay que medir el costo para los ciudadanos y para las empresas, ¿no? El impacto que va a tener de verdad para el ciudadano del pie, para el que va a vivir la ley, exactamente, y sus efectos.
Sí, es muy interesante, exactamente. Bueno, doctor, también es importante hablar de cuando un inversionista quiere invertir, obviamente va a buscar estabilidad, va a buscar reglas de juego claras, pero yo creo que también es muy importante que este busca condiciones económicas atractivas, ¿no? No sé si recuerda, en el anterior conversatorio que tuvimos acerca de arbitraje, decíamos que el Estado y su jurisdicción ordinaria cree que no compite con la jurisdicción arbitral. Pero la realidad de los hechos es que la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción arbitral están compitiendo todo el tiempo y mucha gente ya se ha dado cuenta de los inmensos beneficios que tiene la jurisdicción arbitral por sobre la jurisdicción arbitral. En ese sentido, hay estados que creen que no compiten con otros estados, pero la realidad es que sí. ¿No es así? Hay estados que se dan cuenta que condiciones económicas atractivas y seguridad jurídica atraen la inversión, que al atraer la inversión promueven el desarrollo y al promover el desarrollo también le otorgan a sus ciudadanos una mayor calidad de vida. Entonces, nuevamente, a su criterio, doctor, ¿qué cree que es más importante en su experiencia como árbitro, en su experiencia como abogado, al momento de invertir en un país? ¿Un marco regulatorio previsible, una justicia que realmente sea independiente y todos los demás elementos necesarios de una seguridad jurídica? ¿O un régimen atractivo para las inversiones? Llámese impuestos bajos, llámese leyes laborales flexibles, llámense mercados un poco desregulados o lo más mínimamente regulados que pueden ser. A ver, te voy a contestar de una manera muy directa. Son la misma cosa. Ajá. Es decir, un sistema que protege la propiedad, que tiene estabilidad jurídica entendida como jueces predecibles y que protege las transacciones, también protege lo demás. Por ejemplo, normas laborales excesivamente costosas son en el fondo vulneraciones del derecho a contratación y del derecho a propiedad. Tributos exagerados son vulneraciones del derecho a propiedad y a veces también del derecho a contratar. Es decir, todo afecta finalmente estos derechos. Esto no quiere decir que estos derechos no pueden ser afectados, que no deben haber impuestos, que no deben haber algunas normas laborales, que no deben haber algunas regulaciones como las ambientales. Regresamos de nuevo al problema del balance. El balance es cómo establecemos un régimen que de manera proporcional no genera afectaciones exageradas e innecesarias sobre sobre la actividad económica, ¿no? Si esas regulaciones existen a niveles tales que hacen la propiedad insostenible o hacen la contratación inviable, entonces lo que estamos en realidad enfrentando es un problema de estabilidad jurídica. Claro que sí, y eso es un problema que al final del día llega a ser estructural, ¿no? Una Correcto. estructura jurídica deplorable, una estructura política deplorable, al final del día llegan a la misma conclusión: vulneración directa o indirecta de ciertos derechos indispensables para una sociedad Correcto. organizada. Perfecto. Correcto. Ahora sí, doctor, para ir culminando con esta primera parte de nuestro conversatorio de seguridad jurídica y arbitraje, vamos a recordar un poquito las tres etapas más importantes en el derecho internacional de inversiones, ¿no? Mucha gente sabe que en los principios, cuando yo, extranjero, iba a invertir a un país, yo tenía algún tipo de controversia o algún tipo de disputa con ese país, era mi Estado que tenía que ir a negociar de manera directa con el país. ¿No es así? Después de esa etapa, nosotros pasamos a la etapa de los tratados bilaterales de inversión o los tratados multilaterales de inversión, que, bueno, varias veces hemos escuchado que ha sido la época dorada de las inversiones y todo lo demás. Y actualmente estamos entrando a una etapa más directa entre inversor y entre Estado, ¿no? Ahora, muchos estados y muchos inversores suscriben un contrato de inversión de manera directa. Un contrato a la medida, un contrato con un sector o con una industria determinada, y en teoría, digo, muy en teoría, porque al final no se cumple, pero en teoría, al yo firmar un contrato con el Estado, un contrato hecho a mi medida, tendría que tener un poquito más de seguridad jurídica, un poquito más de previsibilidad por cerca de lo que se va a hacer y de lo que no se puede hacer. No obstante, en la realidad igual hay muchísimos estados que, justamente por lo que mencionamos, por la inestabilidad política y por todo lo demás, incumplen esos contratos. No lo respetan y al final la inversión deriva exactamente en lo mismo, en una disputa larga, en una disputa costosa y en una disputa que puede o no puede derivar en una indemnización justa para el inversor. Entonces, ¿cómo cree usted, doctor, que podríamos estructurar este tipo de contratos con salvaguardas legales para, uno, que estos sean respetados y dos, que tampoco se comprometa la capacidad del Estado para regular en función al interés público? Bien. A ver, como bien has descrito, habían tres etapas, ¿no? Yo creo que las etapas van evolucionando hacia sistemas no siempre mejores, pero que van respondiendo a problemáticas que se van presentando.
La protección diplomática tiene un serio problema, ¿no? Y el problema es que no necesariamente estás protegiendo al inversionista de sus decisiones equivocadas. Claro, se equivoca y después viene el Estado más grande y te impone ciertas condiciones. Trump es lo que está haciendo ahora. Trump te agarra y te dice, voy a poner tarifas, porque si no, en el fondo lo que está protegiendo es a sus propios inversionistas. Está interviniendo de otra manera. Esas intervenciones yo creo que en general no son las más adecuadas. Los tratados bilaterales de protección o los tratados multilaterales que protegen inversiones, lo que en el fondo están haciendo es aprovechando o tomando prestado del derecho internacional público algunos mecanismos que permitían resolver controversias entre los estados para prestárselas a los inversionistas. Los contratos tienen algunas ventajas, permiten particularizar, pero no cualquier contrato, se requiere un contrato que sea respetado por el país. Entonces, ¿qué se hace para que se respete en el país? Hay marcos legales que permiten respetar esos contratos. Algunos de esos marcos pueden ser internacionales, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, los sistemas de arbitraje de protección de inversiones, que permiten justamente recurrir a estos sistemas para poder proteger una inversión. Pero también puede ocurrir que estos contratos estén protegidos por las propias jurisdicciones domésticas si el marco legal es adecuado, ¿no? Y les pongo un ejemplo, ¿no? Nuevamente regreso al ejemplo de mi país, de Perú. Perú tiene un régimen de protección contractual muy fuerte al inversionista. ¿Por qué? Porque en la Constitución se dice, uno, que los contratos no pueden, la ley no puede modificar los contratos. Eso es un principio que suena descabellado, pero así es. En Perú, una ley no puede modificar un contrato. No hay este tema en la aplicación de la ley en el tiempo, si una cláusula ya está pactada, no se puede modificar, ¿no? Entonces, y eso aplica a los contratos con el Estado. Segundo, el Estado tiene un sistema de contratos ley que firmados con el contrato, con el Estado, no solo no se pueden modificar, no pueden ser afectados por ninguna entidad del Estado, ¿no? No pueden ser afectados por ninguna entidad, diga lo que diga esa entidad, ¿no? Entonces, ni el Congreso de la República puede afectar. Entonces, eso genera un nivel de protección. Lo importante, yo siempre pongo este ejemplo porque es muy, muy gráfico, ¿no? Cuando la gente quiere hacer dieta y quiere bajar de peso, el peor enemigo es uno mismo. El peor enemigo es uno mismo. ¿Por qué? Porque uno come. Entonces, se han inventado aditamentos. Yo una vez vendía en Estados Unidos un sistema que te permitía poner un candado a tu refrigerador para que durante la noche no lo pudieras abrir así tú quisieras. Se lo cerraba. Te generaba una protección contra tu procrastinación, ¿no? Porque tú no podías hacerlo. Bueno, los estados tienen que hacer lo mismo. El estado ofrece y después tiene la tentación. ¿Quiere hacer dieta? ¿Para qué? Atraer inversiones y mejorar, pero al mismo tiempo después traiciona su propia dieta y agarra y ataca la inversión. ¿Qué necesita? Un candado, y un candado duro. Y esos candados suelen ser creados por mecanismos jurídicos, como puede ser la protección del sistema internacional de inversiones, las cláusulas arbitrales y sin duda los contratos de estabilidad jurídica cuando están bien diseñados y son respetados a través de mecanismos adecuados. Excelente, excelente, doctor. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, si tuviéramos que concluir, teníamos que decir, en conclusión, bueno, un sistema que tenga seguridad jurídica es un sistema previsible, por supuesto que respete derechos fundamentales, el derecho a la propiedad, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, derechos realmente indispensables. Un sistema jurídico también donde se prepondere la lógica, lo que decía doctor, el análisis de proporcionalidad de la norma, ver el costo-beneficio realmente importante y es algo que creo que se debería y se podría aplicar a la mayoría de nuestras legislaciones. Y bueno, finalmente, autoponerse candados, como usted dice, no dejar que hoy en día un gobernante, un político esté diciendo, sí, nosotros vamos a proponer la inversión, vamos a hacer que este país crezca, y al día siguiente el mismo político u otro político o cualquier otro sistema democrático o antidemocrático quiera cambiar esa tendencia. ¿No es así? Correcto. Perfecto, doctor. Perfecto. Entonces, bueno, con eso habríamos concluido la primera parte de este conversatorio de seguridad jurídica e inversión, derecho y economía. Nuevamente quisiésemos agradecerle su predisposición, agradecerle su tiempo y, bueno, apoyar estos eventos académicos de difusión que realmente son extremadamente importantes en nuestro contexto. Le agradecemos mucho su tiempo, doctor. No, al contrario, los felicito por tocar estos temas que son tan importantes y a veces tan poco comprendidos en nuestros países y que creo que pueden hacer toda la diferencia respecto al desarrollo y al bienestar que se puede generar en un país. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta en otra oportunidad. Hasta luego, nos vemos.